compartiré con ustedes la última reflexión de una serie de temas que hemos venido abordando sobre las parábolas de Jesús, esperando que todo este tiempo compartido, esta enseñanza compartida, haya sido de mucha bendición para quienes han seguido estos programas o han estado allí escuchando la predicación que por lo general queda también allí en el canal de YouTube para compartir con aquellos que por razones de tiempo a veces no pueden escuchar en el momento en que se transmite, entonces después pueden escuchar la reflexión una vez más. Sin duda que este estudio también ha sido de bendición para mi propia vida. Nadie como predicador puede decir que la palabra no es para él primeramente, de verdad que es así. Y la parábola que veremos en esta ocasión, como todas las demás, nos lleva a considerar un tema de gran importancia para la vida cristiana, como lo es el siempre presente tema de la mayordomía cristiana, es decir, ¿qué hacemos con lo que Dios nos ha dado, con lo que el Señor nos ha confiado? Y hay una parábola que es bastante conocida, que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, desde el verso 1 en adelante, que se conoce tradicionalmente como la parábola del mayordomo infiel. Dice así: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Al leer y examinar esta parábola, la verdad es que no es para nada fácil comprender su significado. Podríamos concluir de que es una parábola bastante extraña para quienes estamos familiarizados con las doctrinas bíblicas. ¿Por qué extraña, dirá usted? Bueno, porque vemos a Jesús, directa o indirectamente, elogiando a alguien que había actuado de manera incorrecta, que había malgastado los bienes de su amo, de su jefe. Por eso es importante de que no perdamos el fondo de todo esto. Recordemos que el Señor, a través de sus parábolas, Él trata de rescatar una enseñanza y la lleva al plano de la vida cotidiana. En la vida cotidiana no todas las cosas son perfectas, pero podemos aprender grandes enseñanzas de las cosas que son y de las que no son. Por lo tanto, no podemos desglosar cada punto de lo que está sucediendo, sino rescatar la enseñanza central que el Señor quiso transmitir a sus discípulos. En primer lugar, podemos notar que esta parábola está dirigida a los hijos de luz. Esa es la expresión que usa el Señor allí en el verso 8, refiriéndose evidentemente a sus discípulos. Pero también habían fariseos que oían estas palabras. El verso 14 dice:
y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Quiere decir que de una u otra forma esta parábola se presenta como un juicio contra ellos, ya que sus mentes estaban embotadas y no podían entender la profundidad de esta enseñanza. Porque fíjese en estas palabras, dice que se burlaban de Jesús, fueron descorteses con Jesús, lo despreciaron, lo desestimaron. Quiere decir que lo que para nosotros es una instrucción solemne de parte de Jesús, para otros cuya mente estaba embotada por estructuras religiosas o filosóficas, les pareció como algo digno de burla y de desprecio. Solo espero que mientras vemos esto, podamos estar ubicados nosotros en el lado correcto. Cuando usted lee y analiza esta parábola, debemos consentir que el tema sobresaliente tratado aquí es el tema del dinero, que no es un tema menor, porque contiene una singular fuerza espiritual. Por eso termina aclarando Lucas que los fariseos que se burlaban de él lo hacían básicamente porque eran avaros, es decir, eran amantes de las ganancias del dinero. Por supuesto, ellos no podían estar de acuerdo con el protagonista de la parábola, no por un tema de justicia, sino porque alguien había sido defraudado y había perdido el dinero, y ellos amaban el dinero justamente. Y esta parábola se trata precisamente de lo contrario, de no amar el dinero o no de subirlo al nivel de un ídolo o de un señor. Dicho sea de paso, el dinero es un tema muy recurrente en la Escritura, lo que indica que debe haber un momento para hablar sobre él, y este creo que es un gran contexto para poder hacerlo. Por ahí leí, puede ser como no, que si usted vive 80 años, pasará alrededor de 50 años de su vida pensando o hablando sobre el dinero. La verdad es que yo no he hecho el cálculo, pero claramente la gente piensa todo el tiempo en cómo ganar dinero, en cómo ahorrar el dinero, incluso dónde donar el dinero. Indica que el dinero es una parte tan vital del mundo en que vivimos, que va a determinar muchas cosas en el ámbito moral y espiritual, porque domina sobre muchas cosas al punto de consumir gran parte de nuestras vidas. Por eso es muy importante que abordemos este tema, aunque necesitaríamos bastante tiempo para hacerlo. Si usted se fija, gran parte del mundo evangélico o pseudoevangélico se está sumiendo en lo que comúnmente se le ha llamado el evangelio de la prosperidad, donde se ve al dinero como la máxima bendición provista por Dios y todo lo que de allí se desprende: bienes, casas, vehículos, viajes, etc. Y si ponen atención, este evangelio de la prosperidad, que no es bíblico, ofrece a la gente en el fondo exactamente lo que Satanás le ofrece o les ha ofrecido. Ahora bien, esta parábola, como todas las demás, se basa primordialmente en la doctrina de la salvación eterna. Como decía al comienzo, esta parábola del mayordomo infiel es una de las parábolas más difíciles de entender, pero cuando la llevamos al contexto de la salvación es una de las más simples de entender. Como en todas las parábolas, no hay detalles escondidos, no hay nada bajo la superficie, bajo la línea de flotación. Básicamente se trata de un tipo que es pillo y que termina siendo elogiado por su jefe. Y eso es lo que hace un poco difícil su explicación o su interpretación, porque decimos, ese señor no tiene derecho a elogiar o aplaudir a gente pícara como este hombre que derrocha su dinero egoístamente porque escapa a los principios morales. De hecho, así pensó la gente que estaba escuchando y consideró las palabras de Jesús como algo escandaloso o digno de burla. La parábola comienza diciendo que había un hombre rico que tenía un mayordomo, un administrador de confianza.
lo que no tenía nada fuera de lo común, excepto que Jesús lo establece como un trasfondo para su enseñanza. Luego continúa Jesús diciendo que ese hombre rico tenía muchos deudores, es decir, gente que le debía grandes cantidades de dinero y que aparentemente no tenía cómo cumplir sus compromisos para con él. Todo sucede claramente en medio de una comunidad de agricultores, donde había gente que a pesar de su trabajo carecía de suficiente dinero. Y por otro lado estaban estos latifundistas que conformaban una élite o grupo selecto desde el punto de vista económico. Entonces este hombre rico, latifundista, contrata a un mayordomo para gobernar sobre sus bienes y su casa. Es probable que se hubiese tratado de un esclavo de confianza, pues se refiere a él como señor. Tales eran las atribuciones de este mayordomo, que en ausencia de su patrón, actuaba como si fuera el verdadero dueño de todo, lo que también era normal aquel entonces. Los dueños de tierra tenían muchas propiedades, pero no necesariamente vivían en ellas, por lo que ponían mayordomos o administradores. Y a este mayordomo de la parábola se le confió todos los bienes de la tierra, la siembra, la cosecha, el ganado, hasta la cobranza de las deudas. Es decir, tenía amplios derechos de actuar en nombre de su dueño rico, de modo que quedaba al mismo nivel de aquellos que negociaban con su amo. Sin embargo, cayó en la trampa de dejarse llevar por su posición, por la avaricia, y comenzó a derrochar ciertas posesiones de su amo, lo que llegado un momento dado, llegó a los oídos de su señor. Dice el versículo 2 que el amo lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo de ti? Rinde cuenta de tu mayordomía, porque serás despedido. Claramente la confianza que había depositado en este hombre se había desvirtuado. Es como decirle al empleado de una oficina: limpia tu escritorio, guarda tus cosas y sal de aquí. Pero antes necesito un informe, un inventario, un balance de todas mis posesiones. Probablemente le concedió un tiempo prudente para cumplir con este requerimiento. 1 o 2 semanas quizá, no lo sabemos. Bueno, si me preguntan, me parece que este no es un buen procedimiento, sobre todo si alguien trabaja en una oficina de contabilidad. Me refiero a darle tiempo para informar cuánto ha retenido para sí. Creo que si un jefe tiene sospecha de que algo no anda bien con aquel empleado, no debe darle plazo para blanquear los negocios turbios, ¿no le parece? Pero bueno, el mayordomo, junto con perder su empleo, obviamente perdía su salario también, y no solo eso, también su casa, porque seguramente vivía en una de las casas de propiedad de su patrón. Hasta este momento el tema no pasa tanto por injurias, sino por un mal manejo empresarial, de ser irresponsable, de desperdiciar, y entendiendo la magnitud de su problema, él se pregunta a sí mismo: ¿qué haré? Sin dinero, sin casa, sin opciones, sin futuro, ¿qué haré? Mi señor me quita la administración. ¿Quién me contratará al conocer mis referencias? Y claro, yo soy un trabajador de terno y corbata. Yo no sé cavar, tampoco saldría a pedir, me daría muchísima vergüenza. Como quien dice por ahí, muy débil para cavar, muy cobarde para mendigar. Pero de pronto, ¡eureka!, se le alumbró la ampolleta. Ya sé lo que haré para que cuando mi patrón me destituya, algunos me puedan recibir en sus casas. Yo sé lo que haré. El idioma griego indica que se trataba de una idea repentina, porque claro, debo tener un lugar a donde ir cuando salga de aquí. Pero ¿quién me podrá recibir? Tiene que ser gente que yo conozca, gente con quien haya tenido una relación anterior. Este hombre estaba consciente de que si le sigue su reputación, no le será tan fácil enfrentar su futuro laboral. Necesitaba, por tanto, actuar con astucia.
y piensa en las personas que le deben a su patrón. Y entonces elabora un plan. Los contactará y sistemáticamente les irá reduciendo el monto de sus deudas. Redefinirá las deudas para que de ese modo haga que la gente se comprometa con él. Una medida bastante astuta, bastante inteligente, ¿verdad? En la cultura judía el tema de la reciprocidad es un tema muy importante. Si alguien me hace un bien, yo debo devolverle otro bien. Entonces, con esto en mente, este hombre se decide manipular la situación de una manera deliberada. Contacta a los deudores de su amo, uno por uno, y les pregunta: ¿cuánto debes a mi amo? Aunque él lo sabía, pues él manejaba los contratos. Cuando le daban la cifra, entonces procedía a renegociar. Si el deudor le decía: yo debo a tu amo 100 barriles de aceite, él le pasaba la factura y le decía: toma, siéntate y escribe solo 50 barriles. ¿Se da cuenta? 100 barriles era una gran deuda, pero resulta que él venía y le condonaba la mitad. El deudor felizmente firmaba el negocio y se establecía un nuevo contrato. Luego iba donde el otro deudor: ¿y tú cuánto debes? Bueno, debo 100 medidas de trigo. Toma tu factura y anota solamente 80. Por cierto, era una deuda enorme si lo tradujéramos en peso. Entonces, ¿cómo cree que tomaron esto? Por supuesto, con alegría, con gratitud ante tal acto de generosidad. Ellos no veían la malicia, pues sabían que el mayordomo actuaba a nombre de su amo. Bueno, todos los que escuchaban a Jesús esperaban que ese hombre, ese mayordomo, sea castigado por lo que había hecho. De hecho, Jesús en Mateo 24:50 habló de un mayordomo infiel a quien su Señor lo castigó duramente. Y en este caso, este mayordomo manipuló y corrompió las propiedades de su Señor, y sin embargo, increíblemente, el amo elogió a este mayordomo infiel. ¿Pero por qué hizo una cosa así? Porque vio que había procedido con sagacidad, y Jesús dice que los hijos de este siglo muchas veces son más sagaces en el trato con sus semejantes que con los hijos de luz. Y creo que esta es la clave de toda esta parábola. Este hombre maniobró la situación para su propio beneficio y comodidad futura. Y la manera en que lo hizo fue reduciendo las deudas, provocando que la gente se endeude con él moralmente hablando, por haberle causado un bien enorme. Ya que, como dijimos, el principio de la reciprocidad era un valor dentro de la cultura, y no solo lo hizo con uno, sino también con el otro. Estos entonces quedaban obligados haciendo era asegurar su propio futuro. En términos directos, tenemos aquí una persona moralmente injusta, un típico pecador actuando a favor de su propio beneficio de una manera muy sagaz. Lo hace sin importar lo que era recto y sin tener cuidado del hombre a quien estaba defraudando, porque así es como funcionan los hijos de este siglo o de este mundo caído, sin temor a defraudar al otro. Ahora, ¿quiénes son los hijos de este siglo? Los pecadores, la gente que no ha nacido de nuevo, los que no han sido justificados por Dios, aquellos que no pertenecen al reino de Dios, los impíos, los que no temen ni a Dios ni a su palabra. Así es como funcionan: corrupción en todas partes, manipulación en todos lados, mentiras, engaños, robos. Invierten toda clase de estrategias mañosas para asegurar más y más riquezas. Sin ir más lejos, nos sorprende la forma astuta en que se ha estado desfalcando los recursos públicos en estos días, el futuro terrenal. Y por otro lado, es lamentable que la gente del reino de Dios tenga tan pocas habilidades para relacionarse con sus, en términos espirituales me refiero. El futuro no es en este mundo, sino en el venidero, la vida eterna. Porque ¿quiénes son los hijos de luz? Los hijos de luz son aquellos que creen en Cristo, son aquellos que le siguen, que le sirven,
Viene gente que no pertenece a este reino de luz, que no tiene conocimiento de Dios ni de su palabra, que no tiene amor, que no tiene temor de nada, y sin embargo son capaces de maniobrar sus vidas de manera exitosa en medio de la sociedad. Utilizan sus oportunidades para prácticamente comprar o asegurar su futuro terrenal, por cierto, porque el mundo opera de esa manera. Y es entonces cuando llegamos al punto donde Jesús introduce una realidad poderosa. Hace la diferencia entre los hijos de este siglo y los hijos de luz. Y menciona la sagacidad con la cual operan los que no han tenido un encuentro con Dios. Pero ¿qué dice en cuanto a los hijos de luz? ¿Cómo se enfocan cuando piensan en el futuro? Si alguien ha venido al conocimiento de Cristo, podrá confiar de que su futuro está en las manos del Señor, y sea cual sea la circunstancia, Él permanecerá fiel. Frente a eso todos decimos amén. Pero eso no quita el ser previsor. Y ante todo pensar no en el futuro terrenal, sino en el otro futuro, el futuro celestial. La pregunta que deberíamos hacernos como hijos de Dios es: ¿cuál es la perspectiva eterna de mis planes? ¿Cuál es mi estrategia al respecto? ¿Cuál es la perspectiva eterna de mis bienes y de mis finanzas? ¿Tengo una perspectiva eterna con relación a lo que recibo día a día, o hago una separación de lo eterno y de lo pasajero? Saben, nunca hemos de perder de vista que un día seremos juzgados por nuestras obras, que no es soy salvo y nada más. Algún día tendremos que rendir cuenta de nuestra mayordomía. Saben, cuando entendí esto, me confronté absolutamente a mí mismo, porque muchas veces, siendo hijos de Dios, vivimos prácticamente como hijos del mundo, como gente del mundo. Tenemos las mismas preocupaciones, las mismas ambiciones, las mismas perspectivas de futuro que tiene la gente que no tiene temor de Dios en sus corazones. Y no nos damos cuenta de que desde el momento que nos entregamos a Cristo, no solo nosotros le pertenecemos a Él, sino que todo lo que tenemos le pertenece a Él de igual forma. Y yo veo en esta parábola que hay algo determinante al respecto. A todos Dios nos ha dado dones. A todos Dios nos ha dado recursos. Ha puesto talentos en nuestras manos, todo por pura gracia. Pero a través de ellas estoy haciendo amigos, entre comillas, para que cuando me falte me reciban en las moradas eternas. A ver, quizás no me estoy explicando bien. Creo que todos los que me escuchan en esta hora son hijos de Dios, o la mayoría. Creo que a todos Dios nos ha dado algo, pero mi pregunta es: ¿estamos sembrando para la eternidad? Quizá usted diga: ¿cómo es eso de sembrar para la eternidad? ¿Acaso Dios ya no nos salvó por su gracia y nos hizo sus herederos? Claro que sí, absolutamente. Pero considero que esta parábola nos lleva a algo bien práctico. El Señor Jesús también nos puso como mayordomos de Él sobre este mundo. Y nada de lo que tenemos es nuestro en rigor, pues todo lo que tenemos lo hemos recibido de su mano, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos el deber de hacer una buena administración de lo que hemos recibido de parte de Él, de lo que Él nos ha confiado a nosotros. No se trata de andar defraudando, por supuesto que no. No es el fraude el que se celebra en esta parábola, sino la capacidad de este hombre para prever el futuro, su capacidad de mirar más allá de lo presente. Como dije, todos hemos sido bendecidos de alguna forma. Si no es de una manera, ha sido de otra. Pero la pregunta es: ¿cómo estoy utilizando esas bendiciones? ¿Cómo estoy administrando mis ganancias? ¿Las estoy administrando correctamente con una mirada eterna? ¿O me fijo solamente en mi futuro terrenal? Para que me entiendan mejor, casi todo en esta vida tiene un costo monetario, ¿verdad? Todo prácticamente se reduce a dinero. Usted quiere ir a predicar a otra parte, usted tiene que pagar un costo monetario para hacerlo, ¿verdad?
Usted quiere levantar ministerios. Ese ministerio va a tener un costo monetario para usted. Usted quiere mantener un centro de adoración. Ese centro de adoración va a tener un costo monetario. Usted quiere ayudar a su prójimo que está en necesidad. Usted tiene que pagar un costo monetario para eso. Es decir, prácticamente todo se traduce a un valor monetario. Entonces la pregunta que debo hacerme es: ¿cuánto de mis valores monetarios estoy invirtiendo en el reino de Dios? Y sí, estoy hablando de dinero, porque la parábola que hemos tomado hoy habla de dinero. Aquí no habla de esfuerzo físico, no habla de horas de trabajo, ni de horas de estudio, ni de horas de oración. No, está hablando de dinero. Si usted invierte su dinero para ganar amigos que un día lo recibirán en el cielo, es algo elogiable y plausible delante del Señor. La pregunta es, ¿lo está haciendo? ¿Cuánto es su contribución en el reino de Dios? Como iglesia nos hemos visto en la fuerte necesidad de apoyar las misiones, porque nos hemos dado cuenta de la tremenda necesidad que hay en el campo misionero. Me dolía mi corazón de saber que hay misioneros que están pasando hambre el día de hoy. Y sin jactancia, solo como testimonio, hoy estamos apoyando 29 ministerios alrededor del mundo. Y saben, nunca nos ha faltado. Dios provee, pero lo hace a través de nosotros. Lo que la Biblia subraya es que usted literalmente puede utilizar las riquezas que recibe en medio de este mundo injusto para ganar amigos para el reino de Dios. Y cuando todo esto se acabe y cuando deje este mundo, esos amigos virtualmente se convertirán en parte de su familia, que lo recibirán en la eternidad. Usted debe saber cuán importante es invertir en el reino de Dios. Y no digo que Dios le vaya a devolver el doble o el triple o una serie de cosas más para que usted se dé la gran vida en este mundo. No estoy diciendo eso. Si Dios quiere hacerlo, lo puede hacer. Pero ese no es el punto. El punto es invertir ahora, para cuando ya no esté, sepa que mi trabajo no fue en vano. Y qué importante es pensar que tendremos amigos arriba, gente que se alegrará de poder recibirnos en la eternidad. El punto de esta parábola es: ¿qué estamos haciendo con nuestro dinero? Muchas veces pensamos en el dinero como si fuera un papel sucio, corrompido. No. Este pasaje es un reflejo de lo que dice Mateo 6:19 en adelante, cuando dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hemos de asegurarnos de ganar amigos que nos reciban en el cielo. Generalmente hablamos de evangelismo, porque es la base para ganar al no creyente para Cristo. Pero no olvidemos, estimados, que evangelizar también requiere de dinero. A veces no se considera, pero hay un costo en lo que implica la evangelización sistemática, efectiva. ¿Saben? Aquí hay algo asombroso. El dinero pertenece solo a esta vida. Es decir, en la otra vida no lo vamos a necesitar. Sin embargo, podemos ganar amigos para la eternidad. Podemos hacer una inversión en el reino de Dios mientras estamos aquí en este mundo. Si invertimos nuestras ganancias para extender el reino de Dios, la prioridad de su dinero, escúchelo bien, la prioridad de su dinero no es para tener lo que se le antoje en esta vida. La prioridad de su dinero es generar instancia para la salvación de los pecadores. Todos coinciden que el dinero debe ser usado en las causas sociales. Pero si vemos la Biblia, veremos que la prioridad número uno es la expansión del Evangelio de Cristo. Es la extensión del reino de Dios, sin olvidarnos de lo otro, por supuesto.
Es un pensamiento maravilloso que el día en que su vida termine y se separe de su dinero, verá amigos a través de sus inversiones en el cielo para recibirle. El dinero debe ser usado en ganar almas, porque ¿cómo podrá la gente predicar a menos que sean enviados? ¿Y cómo serán enviados si no proveemos para ellos? El Señor dice que tendemos a acumular cosas. Por eso dice en el verso 10, Lucas 19, que el que es fiel en lo muy poco, también lo es en lo más. También en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. He escuchado a creyentes que dicen, si tuviera más, daría más. Pero cuidado, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque su forma de dar no tiene que ver con lo que usted tiene, sino con su corazón, con su sentido de fidelidad. El que es fiel en lo muy poco es también fiel en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco es injusto en lo mucho. Es decir, esto no tiene que ver con cantidad. Lo que usted hace con su dinero es asunto de carácter. Su corazón debe dictarle qué es lo que hará con él. Un corazón comprometido con el reino de Dios, que no es egoísta, que es generoso, que no es materialista, utiliza el dinero para ganar personas que puedan llegar al cielo y lo hace sin importar cuánto tenga. ¿Sabe? Me provoca celo escuchar el evangelio de la prosperidad, que predica un estilo de vida tan indulgente y que desgraciadamente está ganando tanto terreno. Es un tipo de blasfemia bastante popular en este tiempo. Y bueno, el Señor no termina aquí. Hay algo muy importante en el verso 12. Si siguen aún en Lucas 19, dice, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? La historia habla de un hombre que no fue fiel en lo que no era de él. ¿Podría volver a confiar en él si no ha sido fiel en las cosas que no son suyas? Quiero que entienda esto. Si no es fiel en lo que no es suyo, que le pertenece a otra persona, ¿qué le hace pensar que será fiel con sus propias riquezas? ¿Qué significa todo esto? Los hijos de este siglo viven acumulando, derrochando, entregándose al placer pasajero, se sumergen en la indulgencia, son como el mayordomo de la historia y en cierto modo también hay creyentes que viven así, en desobediencia. ¿Cuánto cuidado hemos de tener? Porque si pecamos en el uso del dinero, el Señor no nos podrá encomendar las riquezas verdaderas. Si hemos fallado en la administración de nuestras ganancias y no lo estamos utilizando en la extensión del Evangelio, no heredaremos las riquezas verdaderas, que son las recompensas eternas, y no se refiere a la salvación, pero sí a los galardones que cada hijo de Dios recibirá cuando entre a la morada celestial. Es como lo dice Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. No está hablando de una devolución de dinero. La tragedia de derrochar los bienes en indulgencia propio de esta vida es que entre más usted derrocha lo que es de Dios en usted y acumula para sí, menos tendrá en la eternidad. Quiere decir que menos personas se conectarán con usted a través de su inversión y menor será su recompensa eterna. ¿Se da cuenta? Las verdaderas riquezas son las eternas, porque todo lo demás pasa. Observe lo que dice el verso 13 al final. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El dinero debe ser un siervo, no debe ser un amo. Creo que ya lo hemos comprendido. No quiero hablar más de esto. Usted mismo puede seguir de aquí hacia adelante. El Evangelio de la Prosperidad ha hecho mucho daño al respecto, porque propone la acumulación de riquezas como el fin de las mismas. Y la Biblia enseña que las riquezas son para extender el reino de Dios. Juan Calvino sobre esta porción de Lucas dijo, es en el corazón donde las riquezas toman dominio, donde Dios ha perdido su control y autoridad. Y luego dice que la codicia nos hace esclavos del diablo. Yo sé que muchas cosas que se dijeron aquí
usted ya las conocía, pero es probable que haya otras nuevas. Estamos aprendiendo. La posesión de riquezas al final es un medio que Dios aprobó recompensa eterna. Ese es el mensaje. Amén.